Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a iniciar. Em, en clases anteriores, en la clase anterior, yo les había dejado un video para que ustedes vieran y hablaba acerca de el manifiesto comunista de Marx y de Engels. Básicamente, la idea con esto es que nosotros ahondemos un poco más en las obras filosóficas y que miremos también que muchas de las ideas que se plantearon hace ya mucho tiempo siguen siendo importantes y siguen aplicando para el contexto en el que estamos en este momento. Entonces, le podemos explicar muchas cosas a partir de lo que ya está creado hace muchos años por los filósofos. Entonces, la vez pasada hablábamos en la clase de ética, en la clase que yo hice con ustedes de ética, sobre Foucault y cómo sus ideas aplicaban directamente a lo que estábamos pasando por este momento. Y esto también aplica directamente para nuestros días, porque pues básicamente los tiempos cambian, sí, es cierto, pero la sociedad también se moviliza y la sociedad también cambia y va generando nuevas conductas y nuevos procesos eh, a lo largo del tiempo. Entonces, la idea con esto es que yo a ustedes les había pedido que, pues, que hicieran preguntas o que redactaran preguntas que les surgieran después de ver el video. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a tomar algunas de esas preguntas y vamos a desarrollarlas y vamos a resolverlas. De eso se va a tratar la clase el día de hoy, para darle continuidad y que queden pues, los temas, el tema bien entendido. Entonces, vamos a hablar acerca del texto del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos se reúnen para crear este libro, eran muy buenos amigos y además de eso pues compartían ideales. El uno, Marx, de orígenes humildes, pero con grandes cualidades pues con cualidades de pensamiento adelantado a su época. Y por otro lado, Engels, que pertenecía a una familia acomodada, pudiente, una familia con bastante dinero, pero con bastante inconformidad él de su vida, de su realidad. Él, él era el hijo del dueño de la fábrica, pero él no estaba de acuerdo con la forma en la que su padre trataba a sus empleados, sino que estaba más a favor de los propios empleados. Entonces él va a crear esa conciencia de, a pesar de no pertenecer a la clase obrera, pues de ser afín a ellos. Entonces, así ellos se reúnen y van a crear el manifiesto comunista porque ellos van a ser parte de ese movimiento político. Y pues básicamente todo movimiento político necesita de un manual para seguir, o sea, unas normas y unos principios específicos para poder seguir y para poder desarrollar. Entonces, dentro de las preguntas que ustedes me enviaron, voy a escoger algunas o ya escogí algunas que me parecieron muy interesantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta que esa pregunta que yo estoy leyendo y esa pregunta que yo estoy respondiendo es la suya, pues entonces ya saben que su nota es muy buena en este ejercicio. ¿Listo? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el materialismo histórico? Y esto es bien interesante porque en el video se nos habla acerca del materialismo histórico y de cómo Marx empieza o básicamente cambia totalmente el paradigma del estudio historiográfico y lo orienta directamente hacia el materialismo histórico. Entonces es bueno explicar que el materialismo histórico surge a partir de Marx y de Engels, que antes de ello no existía tal concepto, sino que fue acuñado y acoplado por ellos. Eh, lo que él dice es que antes de él, los filósofos o la filosofía lo que hacía era preguntarse muchas cosas, pero lo que él dice realmente es que en el proceso de la filosofía lo que vale la pena no es solamente preguntarse por
el porqué de todo, sino que hay que buscar transformar la realidad a partir de la propia filosofía. Entonces, él plantea que la historia no es cíclica, la historia no es lineal, la historia no la transforman los hechos, los grandes hechos de los seres humanos, sino que responde siempre, siempre va a responder a la lucha de clases. Entonces él centra que la historia de la humanidad se enfoca directamente en la lucha de clases. La lucha de clases no se refiere únicamente a la burguesía y al proletariado o a la clase trabajadora, a la clase obrera, sino que antes de que esas clases existieran, ya existían las luchas de clases. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esto, entonces, eh, las luchas de clases siempre han existido, solo que antes se denominaban de otra manera. En la época feudal, en la era feudal, entonces el rey tenía sus siervos, por lo tanto la relación era de el amo y el esclavo, ¿sí? Pero entonces eran también, de cierta manera, ahí presente estaba esa lucha de clases entre, pues básicamente, para que se hable de lucha de clases tiene que haber una gran diferencia entre el uno y el otro. Que el uno tenga el poder, el control y el otro no tenga absolutamente nada y esté subyugado, o sea, que esté sirviendo al otro. Eso básicamente sería la lucha de clases. Y lo que dice Marx es que todos los procesos y grandes cambios en la historia se han dado a partir de esa lucha de clases. Entonces, siempre llega un punto en donde la inconformidad del que es, en ese caso, oprimido, que sería en ese caso el trabajador o el esclavo, la represión o digamos que llega un punto en donde tiene que rebelarse, tiene que hacer una revolución para poder sobresalir, para poder salir adelante porque la represión es demasiada. Entonces, todos los procesos a nivel de historia de la humanidad se han generado por eso. Entonces, siempre por el inconformismo de la clase baja que busca derrocar a la clase alta y se instaura una nueva modalidad, un nuevo gobierno, en fin, así ha pasado durante toda la historia. Entonces, eso es el materialismo histórico, centrarse en que los cambios en la historia se han dado siempre por luchas de clases, básicamente es eso. Listo. La siguiente pregunta dice, si la revolución del 48 era de la clase obrera, ¿por qué nació con ella el capitalismo? Y esta pregunta es muy, muy, muy interesante porque, como siempre pasa, como ha pasado muchísimas veces, eh, se generan uniones entre diversos grupos que posiblemente no piensan igual y no comparten los mismos, digamos que los mismos fines, pero en ese caso sí la lucha es la misma, o sea, buscan derrocar a alguien que está arriba de ellos. Y en este caso, eso fue lo que sucedió. Entonces, por un lado estaba la pequeña burguesía, estaba la clase obrera, quienes todos ellos pues se unieron para generar todos estos movimientos que se llamaron la primavera europea en diferentes naciones, que inició en Francia y que básicamente con el paso del tiempo, cuando ya se logró, o sea, recién se logró derrocar el gobierno monárquico de la época, entonces empezaron a existir luchas internas de ¿y ahora quién toma el poder? Entonces, por ese lado, la burguesía, siendo más poderosa, entonces se fue en contra de la clase obrera, del proletariado, y terminó siendo el nuevo gobierno, nuevo tipo de gobierno terminó siendo y terminó creando como tal el sistema capitalista, el sistema económico que ha imperado desde ese momento hasta ahora. Entonces, por eso, si no necesariamente era una revolución o netamente obrera, sino que tenían participación de muchos, de muchos, digamos, clases sociales o grupos sociales que participaron allí, pero al final, entonces terminaron enfrentándose entre ellos y se dio pues una separación a partir de eso. Eh,
Hablo específicamente que después de la Revolución de 48, pues las clases predominantes entonces fueron, por un lado, la burguesía, los dueños de las fábricas, los dueños de los medios de producción, y por el otro lado se quedó pues la clase obrera, que son aquellos quienes trabajan en la fábrica por un salario eh, y que de cierta manera empiezan a ejercer otra labor moderna de esclavismo. O sea, el esclavismo se abolió, pero esta es una nueva versión mucho más moderna de ese esclavismo, en donde se dice, pues básicamente usted trabaja un número de horas específicas y yo le pago por eso. Usted es dueño de su vida, usted es dueño de su libertad, si usted quiere no trabaja, pero pues obviamente teniendo en cuenta que si no trabaja muere de hambre. Entonces sí podríamos decir que es una especie de esclavismo moderno, el trabajo. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se dice que la historia de la humanidad es la historia de las luchas de clases? Eso pues ya lo había explicado y básicamente es porque pues, es la teoría de Marx acerca del estudio historiográfico que es el materialismo histórico. Todo gran cambio se ha dado por la lucha de clases eh, y que las clases principales que han resultado de todos estos procesos van a ser la burguesía y el proletariado. En este momento no hablaríamos directamente de una burguesía, eh, digamos, en esos términos, ¿sí? No se habla de la burguesía, pero en términos generales, digamos, y en esencia, sí siguen siendo lo mismo. Entonces, si hablamos acá las familias que han gobernado nuestro país, pues en términos clásicos serían familias de corte burgués, son burgueses, porque son los poderosos, los que tienen el control, las fábricas, las empresas, las multinacionales y el poder en sí. Mientras que todos los demás, todos los que no tengamos un apellido como Turbay, que no tengamos un apellido como Pastrana, entonces básicamente somos o pertenecemos a la clase obrera. Y en ese caso hay un problema gravísimo que hay que plantear acá y es que si bien para Marx esa lucha de clases está presente y existe, para nuestro momento no existe tal conciencia de clases. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo pertenezco a la clase obrera, yo soy obrero y en ese caso todos ustedes también lo son, porque eh, como les digo, no pertenecen a esa clase poderosa. Entonces, el problema está en que la mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros, no nos entendemos de esa manera, o sea, no reconocemos que pertenecemos a esa clase, sino que terminamos es venerando a las clases altas, a la burguesía. Entonces, ese es el gran problema que hay de la actualidad. No existe tal conciencia de clases. ¿Listo? Dice, si se acepta la igualdad, ¿cómo se afectaría la economía? Esta pregunta es bien interesante porque habla acerca de, en el momento que se instaura el comunismo y el socialismo como un modelo económico y político real. Entonces, para Marx siempre está, por ejemplo, inicialmente está que todo pueblo oprimido necesita una revolución inicial en donde se va a presentar el apoyo eh, en donde se va a dar el apoyo por parte de las diferentes clases políticas, en ese caso, por ejemplo, el apoyo de la burguesía, y que muchas veces, y ahí digamos que difiere un poco de unas corrientes marxistas a otras, algunos dicen que se debe instaurar inicialmente un gobierno de transición en donde el control lo tenga la burguesía para que se dé el desarrollo de la economía, para que se dé el desarrollo industrial. En la medida en que se dé el desarrollo industrial, que se creen las empresas, que se creen las fábricas, que se pueda de alguna manera desarrollar una industria que sea grande y estable, entonces finalmente para que pueda llegar a tomar el poder por medio de otra revolución, el proletariado. Entonces, al llegar al poder el proletariado, entonces toma control sobre
las máquinas, la maquinaria productiva, los medios de producción, las fábricas, y entonces ya esos se empiezan a convertir en bienes comunes, bienes del pueblo, y eso es a lo que llamamos comunismo, ¿no? Que al tomar el control de la fábrica, el trabajo sí, pero también la ganancia sea equitativo en distribución para todos aquellos que lo trabajan. Entonces, ya no sería una cabeza visible que se queda con las ganancias y que le da las migajas a quienes hacen todo, porque el trabajador hace todo, ¿cierto? El trabajador vende su fuerza de trabajo y él la compra, pero la compra muy barata, sino que acá, en ese caso, sería, está la fábrica, está el medio de producción y todos trabajan a la par y todos reciben a la par. Entonces, no hay como tal un elemento de discriminación en este sistema. Por eso, por eso la economía necesariamente tendría que pasar por esas instancias para que no se viera afectada. No necesariamente tiene que ser que la economía muera totalmente por el hecho de estar en una sociedad comunista. Entonces, para eso está el ejemplo de China, que China pues ha mutado, ha cambiado, se ha ido a otros extremos y básicamente es que China lo que hizo fue que inicialmente tenía un modelo político comunista y lo sigue teniendo, pero económicamente empezó a cambiar y ahora es una potencia económica mundial porque tiene tintes políticos comunistas, pero tiene mucho de, económicamente hablando, del capitalismo. Entonces, a eso es a lo que se refiere entonces la pregunta y la respuesta sería no tiene por qué afectar la economía de ninguna manera. Listo. Finalmente, algunos conceptos que yo creo que son importantísimos de que, pues, que queden totalmente claros y son, primero que todo, capitalismo. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Pues el capitalismo es un sistema económico que surge después del feudalismo, que el feudalismo era básicamente el trabajo netamente de la tierra, en donde pues, se cultivaba y se vendía lo que se cultivaba y ya. Y el capitalismo es que todas esas personas que trabajaban en el campo empezaron a moverse a las ciudades y que en las ciudades empezó a crear la industria, el uso de maquinarias, que las personas empezaron a hacer la mano de obra para esas fábricas. Ese es el capitalismo. Entonces el sistema capitalista es una oferta y una demanda, en donde yo produzco algo, ¿cierto? Que alguien necesita y yo se lo vendo. Y ya. Y yo lo produzco de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, ese es el capitalismo, que después empezó a incorporar muchos más elementos, como por ejemplo la publicidad. Entonces, ahora todas las empresas, o la mayoría de las empresas grandes que hay a nivel mundial, gastan gran parte de su capital principalmente en publicidad, ¿cierto? Entonces lo importante es publicitar mi producto, que aparezca en todas partes para que la gente lo vea. El simple hecho de que la gente lo vea va a hacer que la gente lo compre. Entonces, no sé, yo estoy viendo televisión y veo un comercial de Coca-Cola y a mí me dan ganas de tomarme una Coca-Cola. Entonces, básicamente eso lo hace la publicidad. No necesariamente que yo esté pensando en una Coca-Cola, sino que veo el comercial de Coca-Cola y por lo tanto quiero tomarme una Coca-Cola. Entonces, ese sería el capitalismo, el mercado de oferta y demanda. Y la oferta y demanda aplica de muchas maneras, por medio de productos o muchas veces las personas también son una mercancía. Entonces yo creo que ya he explicado varias veces, por ejemplo, que el caso de nosotros los profesores es una manera de vender una mercancía, pero la mercancía somos nosotros mismos. Nosotros vendemos nuestros servicios, nosotros vendemos nuestra, digamos que lo que produce nuestra mente, porque nos preparamos para eso. Yo no les vendo a ustedes un producto físico como tal, sino que les estoy vendiendo un servicio, ¿cierto? Que es en ese caso la educación. Listo. El siguiente concepto es la plusvalía. La plusvalía, en términos del capitalismo, sería la ganancia, lo que queda después de que una persona, un capitalista, invierte dinero para montar la fábrica, para pagar a sus empleados, para las materias primas, para transformar esas materias primas en un producto, venderlo, ¿cierto? Y después de venderlo, entonces lo que yo recibo
finalmente lo que queda libre, lo que no corresponde a los gastos que yo ya hice, ¿cierto? Sacando los gastos que yo ya hice, lo que queda, la ganancia como tal, es la plusvalía. ¿Y el objetivo del capitalista cuál es? Pues que cada vez la plusvalía sea mayor. Por lo tanto, entonces, el capitalista siempre va a estar buscando que la mano de obra sea más barata, que la materia prima sea más barata, entonces bajar los sueldos a sus empleados y que si el empleado dice como, venga, pero es que yo no puedo vivir con eso, es muy poco, entonces amenazarlo diciéndole, pues entonces detrás de usted hay no sé cuántas personas que aceptarían sin ningún problema trabajar por lo que les estoy dando, entonces por el miedo de perder su trabajo, entonces las personas aceptan trabajar por, digamos que por una miseria de salario. Entonces, eso va a generar que poco a poco el capitalista acumule mayor cantidad de riquezas, mayor plusvalía en cada vez que produce sus productos y los vende, entonces va generando mayor ganancia. Esa sería la plusvalía. Los medios de producción, entonces yo ya lo mencioné antes, los medios de producción son la fábrica. Entonces, la fábrica, la maquinaria, todo eso serían los medios de producción, todo lo que va a servir para producir un elemento que se va a vender o lo que sea que se produzca, ¿listo? Entonces, esos serían los medios de producción. Y finalmente, el concepto de la propiedad privada. Entonces, el concepto de propiedad es bastante amplio. Hay muchos tipos de propiedad, entre ellos, por ejemplo, la propiedad colectiva, que sería lo que aplicaría en un sistema socialista, en un sistema comunista, y es básicamente que todo pertenece a todos. Por ejemplo, los parques que hay en los barrios. Entonces, es un bien público, es un bien de todos. Si yo quiero, puedo ir a hacer ejercicio al parque, bueno, en estos momentos solamente en las mañanas, pero antes normalmente yo podía ir a cualquier hora a hacer ejercicio, yo puedo ir a utilizar la cancha de fútbol, a utilizar la cancha de básquetbol, a utilizar las máquinas para hacer ejercicio. Entonces es un bien común, es un bien, es un lugar al que pueden ir todos, cualquier persona puede ir allá. Y la propiedad privada, pues ya es un lugar que pertenece específicamente a alguien y que no se puede, o sea, no cualquier persona puede pasar allá ni puede estar en ese lugar. Entonces, la propiedad privada es el punto central del capitalismo. El capitalismo lo que busca es generar esa propiedad privada y defenderla. Entonces, ¿cuántos casos no se han visto? Incluso acá en Bogotá pasa también, lo he visto creo que en Soacha y hay otros lugares donde pasa también lo mismo, que se construye un conjunto cerrado de apartamentos con torres altas, gigantescas, con, bueno, un estrato alto socioeconómico y se construye en un barrio que no es de un estrato alto socioeconómico, sino que es más bien medio tirando abajo. Y entonces se da esa, si uno llegara a mirar, pues ve esos edificios, ese conjunto cerrado muy bonito, y al lado, pasando la calle, puede ser, hay un potrero y después hay casas incluso de lata o casas muy mal, digamos que sin servicios públicos, personas que viven en estratos muy bajos, entonces se puede generar eso, ¿sí? Se podría generar en un mismo espacio. Y ahí sería pues la mejor explicación que hay para la propiedad privada. A pesar de que están en el mismo lugar, en el mismo barrio, la persona que vive en la casa de lata no podría de ninguna manera entrar al conjunto del estrato 5, estrato 6, y ni mucho menos tener contacto con esas personas. Entonces, a eso se refiere la propiedad privada. No cualquiera, o sea, son lugares y son cosas que son específicamente de alguien y que pues el capitalismo lo protege. Listo. Yo creo que eh, acá podríamos estar ya terminando. No sé si alguien tenga alguna duda en este momento. O Catherine, ¿tienes algo que decir?